Hola, soy Fernando Vives y estamos en Cuéntame Otra. Esta semana tenemos un nuevo gabinete, pero seguimos bailando la misma conga que los dos gabinetes anteriores. Cómicamente, cuando Juan Jiménez Mayor asumía el cargo de primer ministro, apareció un Twitter de Gregorio Santos, un tuit de Gregorio Santos donde decía que saluda al gabinete diciendo con un rotundo conga no va. Y ya que el conflicto de Conga sigue vigente, yo lo menciono porque vamos a dedicarle a él la primera parte del programa, que tenemos un invitado muy especial, un exalcalde de Cajamarca, Eduardo Quirós, que había optado por un perfil bajo, pero ha decidido aportar con su voz al diálogo y va a conversar con nosotros en unos minutos. Y bueno, el nuevo gabinete pues abre un periodo de expectativas al gobierno, aunque ya muchos analistas como Levitsky y otros han dicho que se teme que el gobierno siga errático como hasta ahora, ¿no? Todavía tenemos pues a un par de novatos en la presidencia, ya quedó claro que no es uno, sino una pareja, y están aprendiendo y estamos pagando pues el aprendizaje de ese par. Ese par que ha confiado pese a lo que yo pensaba, ¿no? Pero han tenido que convencerse después de muchos devaneos de que necesitaban un nuevo primer ministro y han confiado en Juan Jiménez, lo que habla mucho de su talento para en muy corto tiempo ha iniciado una meteórica escalada, ¿no?, a las alturas del poder. Fue viceministro y las circunstancias de un ministro de Guiguren que cayó con el anterior gabinete lo pusieron en el ministerio, y a otra caída lo ponen de primer ministro, ¿no? Es pues alguien que ha sabido, yo creo, y esto no habla mal de él, para nada, porque ahora inaugura da un giro hacia el diálogo, como él lo ha llamado, ¿no? Para mal de Valdés, que estará rumiando sus penas después de escuchar cómo el propio primer ministro dice que ahora hay un giro hacia el diálogo, dando a entender que lo anterior fue el autoritarismo puro y duro que no iba más. Entonces, bueno, ha tenido pues que demostrar que se puede ganar, no siendo del entorno nacionalista, que se puede ganar, y no habiendo sido un militar, que se puede ganar la confianza de la pareja presidencial. Entonces ahora Juan Jiménez debe ser el segundo engreído de la pareja presidencial luego de Samín. Bueno, sin más que decir, hacemos una pausa y volvemos con nuestro invitado Eduardo Quirós, y la segunda parte del programa tendremos otro invitado especial que ha estado investigando el otro gran conflicto que nos tiene esta semana en vilo, que es el de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y todavía pronuncio los dos términos en discusión, con el Vaticano, que es Luis Jaime Cisneros, que ha estado muy de cerca del tema y nos va a contar sus perspectivas sobre lo que parece ser un punto de no retorno. Hacemos una pausa y estamos con el exalcalde de Cajamarca, Eduardo Quirós.
Soy Fernando Vives y estamos de vuelta en Cuéntame Otra y como les había anunciado estamos con Eduardo Quiroz Rojas. ¿Cómo estás, Eduardo? Fernando, muchas gracias por la invitación. Eduardo es un invitado muy especial porque has sido alcalde de Cajamarca. Entraste en el anterior periodo como teniente alcalde y ante la renuncia del alcalde que quiso postular al Congreso, tú te quedaste un buen tiempo de alcalde de Cajamarca. 3 meses finales para completar un poco la importante obra que se hizo en esa gestión. Y que hay que continuar. Y se está continuando. Siento que tiene perfil bajo el actual alcalde Ramiro Bardales. En realidad, mira, los alcaldes, cuando tenemos la inexperiencia para entrar a este tema, descubrimos que para hacer una buena obra hay que tener un expediente. Y eso es lo que falta casi en todas las municipalidades y en gobiernos regionales, ¿no? O expedientes de calidad que resuelvan problemas y atiendan necesidades. Eso es clave. Si el gobierno central pudiera ayudar o las compañías mineras instaladas en la zona pudieran ayudar, sería muy fácil gobernar. Porque si tienes el expediente y el financiamiento, solamente hay que hacer el concurso para que se convierta en una obra útil para la comunidad. ¿Y todavía hay demasiadas trabas para invertir y para ejecutar obras? No tanto. Las trabas son los expedientes. Y en otras municipalidades, evidentemente, son la falta de dinero, que muchas veces exige el gasto inmediato. Cuando el dinero es muy poco, hay que ahorrarlo para de repente alcance a una obra a un tercer año. Y en comparación con el gobierno regional, las alcaldías provinciales tienen más o menos trabas para hacer obras. En general, ambos tienen cierta libertad. El SNIP no es tan traba porque ya puedes aprobar tus proyectos en tu propia entidad. Estamos mejorando. Sí, claro. El SNIP es importante para no hacer tonteras, para que sea un proyecto validado. Y en general seguimos teniendo ciertas trabas. Y ahí tengo una observación: porque un gerente privado que atiende fondos de terceros privados puede tener decisiones para resolver un tema a menor costo, porque el trabar y hacer largo este tema hace que la inversión pública pudiera estar en el doble de lo que puede hacer un privado. O sea que tienen razón las autoridades de Cajamarca cuando se les dice que no están haciendo obra, pero dicen que todavía hay algunas trabas. Todavía el gobierno central y los limeños no comprendemos que no es tan fácil ejecutar Es verdad, el Estado tiene una serie de complicaciones, necesita ser mucho más moderno. Por ejemplo, si tú tienes dificultades al interior de tu municipio, tu gobierno, porque hay puestos que son de carrera, llamemos, y casi con titularidad, o sea, no lo puedes mover. Y si ese es tu contrario, te puede trabar. ¿Me entiendes? O sea, no es moderno el Estado. Incluso el gerente público no tiene por qué se diferenciar de un privado. Hay que darle la potestad. Ahora que estamos en Cajamarca, es el epicentro de muchas tensiones nacionales, ¿cómo ves la instalación de este diálogo con facilitadores, que todavía no está hablando el gobierno directamente con Santos y quienes dirigen la protesta del Conga Nova? ¿Qué salida ves? Mira, yo creo que para plantear una salida hay que enfocar bien el problema. Yo creo que el problema, desde el punto de vista mío, porque existen muchas ópticas, es fundamentalmente la mala convivencia de 20 años de Minera Yanacocha con la comunidad cajamarquina, ciudad y su entorno. Y lo dices tú, que no solo has sido autoridad, sino que has trabajado en la mina, ¿no? No he trabajado con ellos, pero cercano a ellos, soy bastante amigo de ellos. Porque tú eres ingeniero y has Soy tenido una bachiller de especialidad minería. en minería. No has llegado a trabajar en la mina, pero conoces a los Benavides, conoces a los inversionistas conozco en la minería. operación, conozco a la gente, sí. Y además les comento también mis puntos de vista. ¿Pero dónde estabas, Eduardo? Porque tu voz es necesaria, eres el hombre perfecto para hablar de estos temas. Mira, depende, pues, porque no todos miramos lo mismo. Entonces, yo veo eso, porque soy además cajamarquino, no te olvides. Entonces, de San hablo Miguel de Payaques. Payaques, y entiendo. Le cuento a los moleros que por eso te tuteo, porque nos conocemos hace muchos años. Tu hermana es una de mis mejores amigas, e incluso conozco San Miguel de Payaques, tu pueblo. Bueno, volviendo al conflicto. Entonces, bueno, con toda esta experiencia que conoces la minería y conoces las dificultades de la gestión pública en Cajamarca, ¿qué hay que hacer para empujar a los facilitadores y a Santos y que
y que lleguen algunos acuerdos. Bueno, entre las partes, o sea, Santos es también, virtualmente debiera ser un árbitro y no una parte. No olvides que Se ha parcializado demasiado. Tomó una posición, yo creo que el tema ya se volvió un tema muy político, ¿no? Tal vez tenga sus diferencias con el presidente Humala, pero yo creo que el rol del gobierno es un rol de promotor de la inversión y un garantizador de la misma. Pero hay que despolitizar el conflicto. Hay que identificarlo. Creo que si la población no se siente muy cómoda con la minera, hay que ver de qué manera la minera cambia su actitud hacia la... Pero ¿y qué manera? Ya es necesaria una manera drástica, porque son... Pero es que nunca se han sentado. Si yo veo que están sentados el primer ministro, aparentemente representando a la mina, y por otro lado Santos, aparentemente representando a la población de Contento. Es básico, o sea, que se sienten. Yo creo que sí, tiene que sentarse y ver. Que los conoces a todos, alguno de los Benavides, este señor Carlos Santa Cruz, que creo que tiene mejores condiciones de vocero. Son cualquiera de ellos, que el que sea el representante que ellos designen, su mejor representante, y el que pueda tener la mayor permeabilidad. ¿No habrá un cura ahí? Ya que... Bueno, puede conseguir uno. un cura minero. Claro, que pueda. Mira, yo diría que con bastante humildad y sencillez reconocer que no han hecho las cosas tan bien. Entonces decir, mira, yo hago una inversión muy importante, llevo desarrollo, genero impuestos y ha hecho algo por el desarrollo, pero esto algo beneficia, no puede beneficiar a todos. Sí. ¿Cómo pueden romper esa cadena de errores? Porque mira, no solo lo dices tú. Yo ayer conversaba, no puedo decir su nombre, no puedo decir un incidente, pero con un amigo que es un estratega de comunicaciones y ha asesorado a Yanacocha, y me decía que los errores que han cometido son terribles. O sea, muchas veces han litigado con autoridades en lugar de negociar. Episodios como el Cerro Quilich, el mismo caso de Choropampa. En lugar de allanarse, ya que habían cometido un error, o sea, peleaban, litigaban, estaban a la defensiva. Entonces, ahora, ¿qué señal drástica debe dar Yanacocha para demostrar a la población que ha dado un giro? Ha sido un giro al diálogo, como dice el primer ministro. ¿Cuáles son las incomodidades que uno puede identificar fácilmente? Los funcionarios de la mina se instalan en la ciudad. Entonces, en la misma ciudad están conviviendo personas que son beneficiadas con la mina y personas que no lo son. Entonces, esto genera un trastoque de la economía, gente que se beneficia mucho. El que es propietario se convierte en un hombre muy poderoso, porque su propiedad, que costaba $1.000 la hectárea, ahora cuesta 1, 2 o 3 millones de dólares. Esa brecha es terrible, ¿no? El costo de vida. Y el que no tiene, no alcanza a la vivienda hace mucho tiempo. Ganando lo que gane, no puede, y como la tierra es cara, los programas de promoción de vivienda familiar tipo Mi Casa, Mi Vivienda, no funcionan, porque el valor del terreno es tan alto que no puedes hacer una vivienda de $12.500 o de entonces la salida está en que las autoridades, con la colaboración de la mina y del gobierno central, busquen maneras de aminorar esa brecha que genera el gran impacto económico de la minería sobre una poca gente, mientras los otros no solo mantienen sus ingresos, sino que se ven disminuidos por el alza del costo de vida. Es correcto, o sea, simplemente a uno lo favorecen razonablemente y la mina dice, pues caramba, o sea, es una externalidad, es involuntario el daño que se hace. Hay que gestionar la manera de resolver esa brecha. Hay un proyecto, mira, curiosamente con el actual ministro de Minas estuvimos mirando el tema y hay un terreno del Estado muy grande, es como tan grande como, son dos en realidad, de 1.200 hectáreas, que el Estado podría facilitar para hacer vivienda de interés social o de la gente de menos recursos. Cerca a la ciudad de Cajamarca. Cerquísima, 20 minutos de distancia. Y cerca a la zona de las principales instalaciones mineras. Muchísimo más cerca que las minas. Pero yo hablo para un profesor, un guardia civil, un funcionario público, es imposible que pueda llegar a la vivienda. Una nueva ciudad, una nueva Cajamarca. Habría que hacer una satélite. Todas las ciudades se crecen así. Mira, La Molina. La Molina es como una especie de ciudad satélite. Esa es una de las salidas. Esa es una porque va a aliviar. Incluso los mineros podrían instalarse también ahí. O quien quiera, porque va a una ciudad más ordenada. ¿Existía en tu gestión y se mantiene ahora? Esto está más en manos del ministro Merino, que como proinversión
y que maneja esta propiedad que es de activos mineros. Es una entidad del Estado. En una conversación con él desarrollamos esta idea que bien vale la pena Y esa idea podría estar en el diálogo ahora. por supuesto. Y en realidad la inversión que tiene que hacer la empresa ni nadie es porque puede ser exactamente privada. Puede ser una iniciativa privada de una urbanizadora. Porque tú que los conoces a los dirigentes, o sea, Santos no es antiminero por convicción profunda. Él puede volverse minero si es que el diálogo llega a un acuerdo. Bueno, yo lo percibí como bastante minero al inicio. Bueno, Porque mi amigo el asesor de Yanacocha los conoce a todos, ha hablado con todo Patria Roja y me dice, no, estos no son antimineros, o sea, podrían volverse mineros. te quiero contar algo. En diciembre, o sea, antes del noviembre que empieza, en julio, hay un conflicto en La Zanja. Y La Zanja es una mina. La Zanja es una compañía minera que opera muy tranquila, está en San Miguel, Santa Cruz, no lejos de Cajamarca, ¿no? Es 2 horas. Y Santos personalmente resuelve el tema, ¿no? O sea, él intercede. Entonces me parece que su intención inicial es que la minería, como cualquier gobernante dice, la minería me da los recursos para hacer de mi gestión mucho mejor. Incluso si hay una buena coordinación con la minería, puede recortar estas trabas que hablábamos al inicio para conseguir el expediente y el financiamiento para hacer una buena obra. O sea, debiera haber una mejor relación y esa es actitud de la empresa minera, que creo que la tiene, con la actitud del gobernante que quiere hacer una buena gestión. Claro, porque no estamos en una población, ya son bastantes años de minería, donde muchos se han beneficiado mientras otros no. Entonces la población sabe que podría engancharse en una cadena de desarrollo si es que se le dan las condiciones. Bueno, al respecto, mira Fernando, mi opinión, yo dudo mucho de que este sea un reclamo por agua. Cajamarca debe ser una de las principales regiones productoras de agua en el mundo. O sea, la cuenca principal, los ríos discurren hacia el Marañón más que hacia el Pacífico. Entonces, mira el Marañón, el tremendo caudal. Cuando se habla de las cabeceras de cuenca, son cuencas que todas confluyen hacia el Marañón y el Amazonas. No todas, hay un divorcio de aguas, pero el gran volumen de aguas va al Marañón, no va a la costa. O sea, puede haber que haya una tremenda confusión. Básicamente las aguas de Conga, las de Cajamarca, todas esas discurren hacia el Marañón. Pero aprovecho que tú que conoces perfectamente los problemas, sobre todo de la ciudad de Cajamarca, habiendo sido alcalde, puedes ayudar a aclarar. Se habla mucho de que hay racionamiento de agua en Cajamarca en los últimos años y que esto es efecto de la presencia de la minería. ¿Es así? No. La ciudad, mira, el Estado tiene tantas trabas que para hacer un diseño y una obra que te apruebe Economía y Finanzas debe ser con las cifras oficiales que se están publicadas. Entonces, eso ha llevado a que la ciudad sea planificada por SEDACAG, la entidad que maneja el agua, administra el agua de Cajamarca, con cifras reales, y las encuestas, el crecimiento de la ciudad era superior a la proyección de crecimiento en función a la estadística. O sea, no es la presencia de la minería que se llevó el agua, sino el crecimiento urbano que no ha sido, no ha enfrentado una planificación de las obras de agua. Mira, en los años 90 se hace el plan de desarrollo, el plan maestro, ¿no? Pero la ciudad tiene tubería de 12 pulgadas, además hace 30 y tantos años y es de asbesto, incluso está escariada, ¿no? O sea, se ha estrangulado, pasa menos agua, y eso podía abastecer 90.000 habitantes. Entonces, en nuestra gestión inauguramos la ampliación, nosotros ya estamos en 200 litros por segundo generando, la ciudad necesita 250. Pero tú generas el agua, la tienes ahí, pero el ducto que administra necesita ser cambiado para que la gente pueda percibir que el agua que le llega es suficientemente generosa para que atienda más de las pocas horas que tiene. La ciudad crece a un ritmo muy grande. En el 92 éramos 40.000 habitantes y hoy estimo que debemos ser 250.000. ¿Qué porcentaje de la población general de la región? La población total es de 1,5 millones, ¿no? O sea, Cajamarca tiene una tremenda contradicción porque la gente habla pues que es una región muy pobre. Qué curioso que la gente migra a la región pobre, ¿no? O sea, hay contradicción. Es que, por otro lado, esa migración no solo es de las provincias de la región hacia la capital Cajamarca, sino también de otras regiones. Ese es el gran problema, porque la gente percibe que la que va ahí es la que toma el trabajo, ¿entiendes? No el cajamarquino. O sea, tú puedes ver ahí un tremendo restaurante arequipeño lleno, ¿no?
y hacen una fiesta de la Virgen de Chapi. No soy nada contra la Arequipa, es una ciudad preciosa y tengo muchos amigos. Además he contribuido para que hagan esa fiesta. Es una super fiesta de la Virgen de Chapi, ¿no? O sea, y así puedes ver colonias de todo lado. Y no solo se migre también, o sea, es que eso es parte... ha alienado un poco, ¿no? la zona, para usar un término tosco. Si ¿Qué pasa en todos lados donde hay algunas fuentes de desarrollo y de trabajo, pero que tal vez en Cajamarca ha chocado con algunos sentimientos de pertenencia muy particulares, ¿no? Mira, te trastoca pues la estructura también, porque si antes era respetado el intelectual, el hombre, el maestro, el profesor, tenía una estructura en la sociedad y además conservaba sus costumbres y su carnaval era muy importante. Viene un montón de gente con mucho más recursos y menos respeto. Pues ¿qué le importa al señor? Claro. Económicamente él está en una diferencia tan grande a pesar de que su cultura sea diferente. Y un trabajador de la mina, el más modesto, gana mucho más que un profesor. Mucho más que un catedrático y un doctor, ¿no? Ganan bastante bien. Pero vuelvo a decir, ni tienen la obligación de atender a todos, pero podrían, con el recurso que tienen, replantear su tema. Digo, quiero engancharme más con la comunidad. ¿Qué es lo que reclama la comunidad? No reclama agua. La comunidad reclama mejor oportunidad de empleo. O sea, que algo le llegue a ellos. O sea, hay que ser un poco más generoso. Y sobre todo, si pienso que de alguna manera, al actuar ahí y yo he generado un empobrecimiento de la gente, tengo que compensar. Tengo que hacer esfuerzo. Eso me parece que sería un buen inicio para intentar una relación de aquí para adelante. Pero ¿y si te ocurre alguna señal que pudieran darla, tú que conoces a los Benavides, a Santa Cruz, que es el actual vocero, a menos que nombren a otro, para demostrar que sí, pues que reconocen que han cometido muchos errores y que están cambiando la manera de relacionarse con la población? ¿Cuál podría ser esa? Tendría que expresarlo abiertamente, ¿no? Y que la gente además le crea. Eso es otra cosa, ¿no? Porque la gente no va a aceptar que tú le digas algo y no lo hagas. Yo por ejemplo, escuchaba al ministro Cornejo que iba a Cajamarca y dice, señores, el Estado va a hacer la represa de Chonta. Esto sería una obra muy importante porque son 50 millones de metros cúbicos que garantice el agua para todo, para el consumo humano de varias ciudades, para ampliar la frontera agrícola, para energía eléctrica, para turismo, incluso para truchas. Es excelente el tema, pero lamentablemente esa obra no se puede ejecutar de inmediato, porque en nuestra gestión empezamos, por lo largo del tema del Estado, y es perfil, prefectabilidad y factibilidad, lo hemos hecho en 4 años. El expediente definitivo, que se tiene además que concursar y aprobar, va a demorar 3 años, cuando menos. Por lo tanto, este gobierno no va a poder inaugurar esa obra, lo empezará. ¿Me entiendes? Entonces, ese impacto, si yo digo, es una magnífica obra, si además haces una planta de tratamiento de aguas, unos ductos nuevos para que abastezca a una población no de 250.000, ya hay que prever 300, 400.000, una recuperación de aguas y tratamiento de aguas residuales, podríamos tener una Cajamarca ecológica. No hay ciudad en Latinoamérica así. Tenemos plantas de tratamiento de residuos sólidos, por si acaso. ¿Y los reservorios, si se completan a tiempo, crees que van a tener un buen impacto en la población? Bueno, para quien reclama agua y tiene temores, por supuesto. En vez de tener uno, tiene 4 por 4 el agua. Creo que Yanacocha está esperanzada en que si dentro de unos meses, no sé cuánto demorará la construcción de los reservorios, pero la visión de esos reservorios, bueno, y que estén llenos de agua, evidentemente, puede mejorar la percepción de la gente sobre la minería. Cuando menos el temor al agua desaparece, pero yo te digo, a la gran altura, el rendimiento de una vaca no va a cambiar por la mayor cantidad de agua. De repente más pastos, o sea, esos suelos no son tan rentables. Y aguas abajo, en Selendín hay una fruta de primera calidad. La papaya, la palta debe ser de calidad mundial. Entonces, ¿cuánta frontera agrícola más se va a ganar con ese reservorio? No, tal vez mejore en algo la agricultura, pero la economía agraria que tanto reclama y que se defiende, genera muy poco ingreso familiar. Y finalmente, Eduardo, el interlocutor es Santos porque no hay otros. Los partidos políticos salieron de allí, el APRA salió y creo que en parte por eso tenemos la presencia de Patria Roja. Era una plaza, ¿no?, importante para el APRA,
tú has postulado por Toledo, ahora para el Congreso, que Cierto. bueno, no tuvo suerte, tú hubieras tenido suerte, pero el líder no, no le dio no se le dio a sus candidatos. El fujimorismo obtuvo buena votación, pero sin embargo políticamente está desarticulado. Cecilia Chacón, que fue la más votada, ni siquiera se aparece por Cajamarca porque la linchan, ¿no? Mira, es Entonces, ¿qué válido. esperanza hay? El presidente Santos es un legítimo representante. Tuvo algo como 31%. Entonces, es un tema en que también me parece que no tiene una salida. Entonces, tal vez si el presidente lo combina y dice, oye, resolvamos este tema. Vamos a darle lo que la población quiere, porque el Estado a su vez tiene una gran deuda con ¿El Cajamarca. presidente debiera hablar con Santos? Por supuesto, porque además tiene el Estado, él representa a la nación, ¿verdad? Y el gobierno es uno solo, ¿no es cierto? Entonces, tiene una gran deuda el gobierno central, porque Cajamarca fue un generador de mucho tributo. Y si ese tributo, gracias a la minería, se hubiera invertido en Cajamarca, nuestros niveles de pobreza no son los que se muestran, ¿eh? O sea, el dinero se tomó y se electrificó, se generó agua y se desarrolló regiones menos pobres que Cajamarca. Y lograron sobrepasar esos estándares. Como cajamarquino que cree y respeta la inversión minera, como exalcalde de Cajamarca, ¿sí crees que el presidente Humala debiera en algún momento, en una fase del dialogar con el propio Santos? Deber con Santos y llegar a un acuerdo, bueno, vamos a compensar pues a Cajamarca, tanto la empresa minera, que debe haber causado algunos efectos en un amplio sector de la población, y el Estado, porque el Estado tomó dinero de ahí y lo invirtió en otro lado. Si no, Cajamarca no tuviera esos índices de pobreza. Muchos millones. El canon significativo está llegando a partir del 2006. En los años anteriores, o sea, muy poco. Cajamarca ya aportó al país, el país ahora tiene que aportar a que se entiendan los cajamarquinos. En realidad, para nivelar con el desarrollo de las otras regiones. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, gracias. Álvaro, gracias por hablar, ¿no? Por primera vez después de tiempos sobre Cajamarca, y ojalá que gente como tú aporte ahora al diálogo y que hay muchos que a lo mejor los invitas y que retornes si a tener algún cargo y alguna representación en Cajamarca. Gracias por el deseo. Gracias. Y hacemos una pausa y regresamos con Luisa Jaime Cisneros para hablar del otro gran conflicto, ya que de ribetes sagrados y profanos, el de la PUC con el Vaticano. Hacemos una pausa. Gracias. Podamos vivir nuestra vida día a día libres de violencia, libres de insultos,
libres del qué dirán las personas por expresarnos tal y como somos. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. ¿Qué tal? Soy Fernando Vías y como les había dicho, en esta segunda parte del programa vamos a hablar del conflicto de la PUC con el Vaticano, nada menos que con Luis Jaime Cisneros, conocido periodista y corresponsal de agencias, pero que estás, Luis Jaime, me contabas investigando el tema, estás muy cerca del tema y lo has estado siguiendo. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿crees que con este decreto del Vaticano hemos llegado ya a un punto de no retorno? O sea, ¿la católica ya va para laica pronto? No sé porque primero es cierto que estamos en un punto en el cual, digamos que hay, por un lado está el batalla, esta es una batalla jurídica, no lo que se va a venir ahora. Entonces tenemos aquí en el flanco izquierdo al Vaticano y en el flanco derecho a la Universidad Católica. O al revés. Sin distinciones ideológicas, ¿no? Y como en toda batalla, que se va a anunciar larga, porque todo hace presumir que vamos a ir a un largo pleito judicial. Está por determinarse si este pleito judicial debería ser, como sostiene el Vaticano, en fueros eclesiásticos o, como sostiene la universidad, en fueros del Estado, pero en fueros comunes, es decir, en fuero civil. Todo hace presumir que, como un gran juicio, podemos llegar a algún punto de entendimiento antes de sacarnos los ojos, literalmente, que es lo que yo creo que podría ocurrir, porque aquí se van a exhibir calzones, todos los trapos sucios y todas las ambiciones. Entonces estamos entrando a una nueva fase. Hemos entrado a una nueva fase. Digamos que yo creo que el Vaticano ha dado un paso por delante. Sí, creo que el Vaticano se ha adelantado a lo que podría haber sido una solución de la universidad, una decisión de la Universidad Católica en su asamblea del lunes 23. La respuesta de la Católica hasta y la ahora asamblea es dura, ¿no? Y la respuesta de la universidad ha sido: ok, nosotros vamos a seguir, nos reafirmamos en nuestro nombre y apellido, vamos a dar batalla, no nos arrodillamos, por emplear un giro coloquial, y esperamos tranquilos el siguiente paso. Hace unas horas Marcial Rubio, el rector, ha hablado en CNN, estábamos viendo el resumen, y al parecer ahí ha dicho que lo que quiere la iglesia son los bienes de la universidad, o sea, como que esto no es nada espiritual, esto sería codicia. Es que en realidad habría que remontarnos. El pleito es muy, muy complejo. Es un pleito que, en honor a la verdad, no viene de la noche a la mañana, sino se remonta, como bien sostienen las autoridades eclesiásticas, probablemente desde hace 3 décadas, un poco más de 3 décadas, perdón. Y tiene que ver, en esencia, hoy en día, sí, con los bienes materiales de la universidad, porque no nos olvidemos, y esto ha quedado un poco de soslayo con la decisión del Vaticano, de que tenemos un juicio que está corriendo, que es justamente sobre el testamento, que implica, obviamente, en ese caso, los bienes de la universidad, y que la universidad va a tener que, en el caso de que el arzobispado insista, decidir, bueno, cuáles son hacer una partición de bienes, cuáles son los que existían hasta X momento y cuáles son los que existían hasta antes me refiero, el partidor de aguas, que es el famoso, según el arzobispado, se me fue la palabra, el testamento de Ribabuena. Exacto. Y el segundo nivel de ese pleito es el concordato, cómo funciona el concordato y si el Estado debe intervenir o no debe intervenir. Yo entiendo que la universidad está va a empezar a hacer un poco de cabildeo para que el Estado intervenga como parte, y por otro lado el Vaticano va a insistir en que no, que esto es un pleito que deberá resolverse
Ahora, en un tribunal eclesiástico. Si Ahora, bien el pleito tiene antecedentes en 3 décadas, ¿tú crees que esta fase ya de conflicto abierto, con juicios de por medio, responde al carácter del cardenal Cipriani? ese es un juicio que ha entrado, este es un proceso, digamos, que ha tomado un perfil de confrontacional desde que el arzobispo de Lima, desde que el arzobispo Cipriani asumió el cargo de arzobispo de Lima y luego posteriormente fue designado cardenal, ¿no? Este es un pleito que tiene desde que se remonta en la fase Cipriani al año 2001, y que ha tenido una constante desde la llegada de él al Palacio Arzobispal. Cipriani siempre tuvo claro que quería, y lo dijo en una entrevista con Patricio Riquets el año 97, ya, en un programa que tenía Patricio Riquets en la señal de cable, de que uno de los objetivos que tenía él con el Vaticano era recuperar la Universidad Católica, ¿no? Y desde ese momento quedó claro que los objetivos ideológicos que estaban detrás de la propuesta, entre comillas, pastoral de Cipriani, eran obviamente que la universidad debía dejar de ser, y no lo estoy citando, sino estoy empleando nuevamente el lenguaje coloquial, un nido de rojos y de haber servido de campo de experimentación para difundir la teología de la liberación. Yo creo que eso no claro, perdona. No podemos perder de vista que Cipriani es de la extrema derecha política católica del Opus Dei, y que la católica ha sido, pues, como bien lo dices, el terreno de la teología de liberación. Yo estoy convencido que uno de los componentes, no el principal, pero uno, y que tiene en el nivel ideológico un peso determinante, es el hecho de que Juan Pablo II iniciase desde el año 78 gradualmente una ofensiva contra la teología de la liberación para, según el Vaticano, sacarla de la influencia marxista o las desviaciones que supuestamente tenía. Y por otro lado, nombrar a partir de la llegada de Juan Pablo II al Santa Sede una serie de obispos de tendencia conservadora que pudiesen reciclar, renovar a todos los obispos de tendencia moderada, de centro izquierda o claramente progresistas que existían en el arzobispado latinoamericano, ¿no? Ese combate ha sido gradual, y dentro de ese combate se inscribe obviamente el objetivo de la Universidad Católica, ¿no? Tiene el pleno respaldo del Vaticano. Cipriani tiene el pleno respaldo del Vaticano, a pesar de que hay algunos sacerdotes que sostienen que el Papa Benedicto XVI no le presta tanto oído al Opus como si se lo prestaba Juan Pablo II. Hay que recordar que Cipriani es el primer cardenal del mundo nombrado, es el primer cardenal del Opus Dei nombrado por el Vaticano, ¿no? Después vinieron españoles, y que eso es para contextualizar un poco el peso del Opus Dei, y que el Opus Dei tiene en el Perú casi 11 obispos, lo cual es una cifra sideral en función de la importancia que podría tener la prelatura respecto a otras zonas religiosas. Y Bertone juega un papel muy importante en esto. Y Bertone, que está envuelto en una serie de escándalos en la mira de fuego por el espionaje que ha habido con el mayordomo, en el que el mayordomo del Papa ha sido uno de los filtros, lo que se llama el Vatican Leaks. Bertone ha estado hace poco aquí en el Perú, ¿sí? Pues, menos de un año, y está bajo los dos fuegos. Entonces Bertone es obviamente como secretario de Estado el que está inclinando la balanza para solucionar el tema en la medida en que lo vemos hoy en día. Le quitamos a la universidad los títulos de pontificia y católica y nos levantamos a la universidad, por decirlo nuevamente coloquialmente. Pero el punto es que creo que Cipriani ha sabido mediatizar muy bien el tema de la teología de la liberación, ha sabido muy bien vender la idea de que esta universidad
que estuvo dirigida por jesuitas, que son enemigos entre comillas, del Opus Dei. Claro, por un lado jesuitas y por otro lado teólogos liberales. Entonces son de alguna manera los culpables de todos los supuestos divisionismos teológicos e ideológicos que han existido en la universidad, ¿no? Y esa idea se la han comprado bien algunos. Esa idea se la ha comprado bien, y esa idea, claro, Correo, la universidad medio del comercio, en la otra mano RPP. sostiene la católica que eso no es tan cierto, porque Monseñor Ratzinger, cuando fue prefecto de la Congregación de la Santísima Fe, fue nombrado doctor honoris causa por la universidad, y cuando vino y le jaló las orejas a Gustavo Gutiérrez, en realidad no hizo una condena, sino una especie de rescató lo bueno y lo malo de la teología. Eso puede ser materia de discusión, pero en términos prácticos el mensaje que quedó fue que de alguna manera, Ratzinger podía aprobar la teología, pero estaba haciéndole un tirón de orejas a Gutiérrez. Y Leonardo Boff, que es el brasileño, el sacerdote franciscano, que después de esas reprimendas tuvo una sanción más dura y colgó los hábitos y se fue, y hoy día es un militante del laico del movimiento ecológico. ¿Y crees que la católica debió evitar que se judicialice el tema? ¿Tuvo una estrategia equivocada ahí? ¿Confió mucho en la belicosidad de los abogados? No, yo creo que ha habido en el tema, yo creo que la universidad se equivocó en llevar el caso al Tribunal Constitucional. Creo que ahí fue la gran metedura de Claro, pata. ellos creían que el Poder Judicial no la ganaba y que el Tribunal Constitucional les iba a ir mejor. Creo que se equivocaron tremendamente, porque la universidad debió, no sé, lo que era un poco de trabajo periodístico quizás, pero ver de dónde venían esos abogados que integraban el Tribunal Constitucional, y la mayoría de abogados del TC que en ese momento formaron parte, vieron el caso de la universidad, primero, obviamente no eran de la universidad, pero obviamente... Y respondían al gobierno, y el gobierno pero además le hizo el favor. Había habido un lobby, había habido un cabildeo en su momento o sea, el gobierno pasado... Un cabildeo válido de Rafael Rey pasado, y Cipriani, claro. ¿no? Pero habían muchos magistrados, no voy a decir los nombres, pero que estaban resentidos, que habían sido marginados en algún momento de la católica. Entonces, ahí hubo se mezclaron una serie de cosas. Al final ese fallo fue un fallo muy apretado. Hubo un magistrado que cambió su decisión después de tener... Pero además tú sientes que el gobierno de Alan García no jugó a favor de la universidad, a pesar de que él había salido de... En realidad yo siento que el gobierno de García, en realidad yo no diría que jugó abiertamente a favor, ¿no? Sino que miró de costado. Miró de costado. ¿Y este gobierno creo está que, mirando de costado? Y creo que tan miró de costado que el rector Rubio, cuando asumió el presidente Humala, uno de los primeros reuniones que tuvo Humala siendo presidente electo fue recibir a la cúpula de la Universidad Católica, en la cual la universidad le solicitó que fuese neutro en el pleito con la Iglesia Católica, ¿no? Claro, esto se lo solicitó días después de que habíamos visto en plena campaña a un solícito candidato Humala con su señora salir de una reunión con Cipriani y con un rosario en la mano. Rosario en mano, besando rosario, etcétera, y haciendo declaraciones, si mal no recuerdo, contra el aborto y contra... Sí, en la PUC se asustaron. Y entonces ahí, caramba, ¿qué pasó, no? Pero, mira, es increíble, pero el tema va a dar una vuelta y yo creo que el Estado va a tener que tomar algún tipo de decisión. No sé si otra cosa que me temo que juega en contra de la PUC es que las otras universidades y la Asamblea Nacional de Rectores la van a ver pues como que surgirán de pronto ahí estas faltas de solidaridad con la soberbia PUC que se siente la más ranqueada y no la ayudarán. ¿Qué sientes tú ahí? No sé, yo creo que yo creo que ahí no funciona el espíritu de cuerpo entre las universidades. No, además, claro, ¿qué espíritu de cuerpo? Que esperas pues con una asamblea de rectores donde está pues el de la Garcilaso que gana 1.400.000 No, pero tienes soles, además universidades pues todos estos caudillos tienes regionales. Una universidad, 1, 2, 3, por lo menos 4 universidades confesionales, o criptoconfesionales
que no van a tomar partido por la Universidad Católica. Y otras universidades cuya confesión es el poder del su rector, que es un político, cosas así, tipo Acuña, a las peruanas. Y entonces tú dices, ok, bueno, entonces eso no, yo creo que no va a funcionar. Y creo que la presión que va a hacer la Iglesia, hoy día hubo un comunicado en la conferencia episcopal adhiriéndose plenamente a la decisión del Vaticano. Es que le jalaron la oreja a Piñero. Bueno, es que Piñero también en la carta que le mandan le jalan la oreja, y es un detalle que no habría que dejar pasar, ¿no? Le jalan la oreja porque le dicen que se había propiciado un homenaje, un conversatorio sobre la teología de la liberación. Entonces, bueno, pues entonces a falta de pruebas, ahí están, ¿no? Yo creo que la universidad va a tener que cerrar filas entre ellos mismos. Yo no me atrevo a vislumbrar una solución a corto plazo, sino a mediano o a largo plazo. O sea que la cosa tiene para largo. Y creo que en el plano judicial, pensando en el tema del testamento, la estrategia de la universidad ha sido y probablemente seguirá siendo patear para adelante el juicio, con tal de que sobrepase el tiempo que tenga el cardenal como miembro activo del arzobispado. Es decir, el cardenal tiene técnicamente delicada y sutilmente estás tratando de decir que la universidad va a esperar que se muera el cardenal. No, va a esperar que se jubile, ¿no? A los 75 años. A los 75 años deja de ser cardenal. Deja de ser. ¿Y cuántos años tiene? Va a ser cardenal de por vida, ¿no? Pero le faltan 8 años. No, parece. Además, como el proceso en el Opus Dei se va a jubilar. ¿no? Y de ahí va a venir la beatificación y la canonización. La percepción, para regresar un poco a tu pregunta inicial, a San Juan Luis. A tu pregunta inicial, es que, claro, de todos los arzobispos de Lima que han sido cancilleres y cardenales, un gran canciller de la universidad, el cardenal Cipriani ha sido el más beligerante y el más radical en defender una posición muy ortodoxa o fiel desde su punto de vista a lo que el Vaticano sostenía. No hubo nada de encontronazos en la época de Landázuri, salvo el momento en que él renuncia porque Avendaño, hoy en día abogado, y que en ese momento era profesor, se había divorciado, y según la ley católica, en fin, la Iglesia Católica pegaba en los años 70, es la telenovela en los dentro 73. De este conflicto. Y entonces, pero después ni con Landázuri ni con Vargas Alzamora hubo algún tipo de enfrentamiento de tono beligerante. Siempre la universidad se manejó dentro de un lenguaje o una negociación, dentro de un lenguaje moderado con el resto de obispos, y mantuvo buenas relaciones, o relaciones cordiales. Y es el Cipriani el que ha tenido la fortaleza y acertadamente para él ha llevado la cosa, y sigue llevando la cosa ahí con la lanza al frente, lanza en ristre, ¿no? O sea, yo en algún momento pensé que Cipriani iba a terminar celebrando la misa de Navidad en el campus de la universidad el año pasado, ¿no? Porque creí que el proceso judicial estaba perdido. Y bueno, eso no ha ocurrido porque en ese momento surgió esta carta del Vaticano, este proceso del Vaticano como muy expeditivo, y hemos llegado a la situación en la que estamos hoy en día. Y finalmente, respecto al nombre, ¿crees que va a reclamar el Vaticano mediante los convenios que deje la Católica el nombre? Yo creo que ahí se va a llenar. Yo creo que la universidad no se va a llenar como lo ha señalado. Creo que va a haber un pleito tremendo ahí. Pero ese tema va a permitir una negociación. Y que ese tema va de alguna manera a abrir un espacio para una negociación, ¿no? O sea, sí creo que Cipriani presiona y que está tratando de aprovechar en el buen sentido el hecho de que el Vaticano lo haya respaldado. Y ahora no hay ni diálogo, no hay ni facilidad. Habrá que llamar aquí no hay ni... Habrá que llamar a Cabrejos y Garatea. Aquí hay que vengan de Cajamarca. No, aquí no hay ni facilitador ni figura, sino yo creo que va a haber, en la medida en que se quede claro por dónde va a ir la correlación de fuerzas y por dónde va a ir, o sea, la universidad ya dijo nientes,
Yo no me allano y no renuncio a mi nombre. ¿Y tú crees que el gobierno va a preferir mirar de costado o, por ejemplo, relaciones exteriores? Roncagliolo se estará mordiendo la lengua para no meterse en el lío, porque finalmente el Vaticano se está metiendo con una institución importante en la historia del país, ¿no? En el nuevo gabinete hay por lo menos hay muchos abogados y muchos egresados de la Católica. Entonces, de repente la pregunta es al revés, ¿no? Si en el arzobispado estarán pensando que esa nueva correlación podría de alguna manera llevar a que el gobierno y el Estado peruano se interesen realmente en el tema, porque entiendan que algo se está, en fin, que la verdad es que la Iglesia no puede reclamar para sí la propiedad de la Católica, no todos los bienes de la Católica. Ahí es donde viene ahí está la ministra de Justicia, ¿no? La recién estrenada ministra de Justicia de arriba, que podría... Que es de las canteras de la PUC también. Exacto, que podría dar aportes. Bueno, entonces tenemos un panorama complicadísimo. Tenemos un panorama complicado para rato que nos ha puesto fascinante, porque ha puesto el tema de una universidad privada, lo ha puesto en el mapamundi mundial, porque tenemos pero eso es otro aspecto interesante. No, por supuesto, a mí me parece interesantísimo. Además, ya la cosa va a sonar en el mundo. Hoy CNN hace rato, claro, hoy en día va a sonar más porque... Y eso le puede dar un vuelo y una fama a la PUC que no hubiera tenido reinando la paz en el campus. Yo creo que es positivo, tiene tanto de positivo como negativo, ¿no? Porque vas a tener todos los universidad excomulgada, y entonces es percibida como bien para un intelectual, una universidad rebelde, como no para un think tank, ¿no? Una universidad rebelde y bueno, yo me imagino que sería interesante. No es el primer caso en el mundo, ¿no? No es el primer caso en el mundo. Lovaina es el que suena más en términos de lo que podría ocurrir, pero aunque ahí no había disputa por bienes. Aquí el tema es en el Twitter hay cuestión seguir todos los días como los estudiantes, entiendo yo que estudiantes de la Católica cargan un poco las tintas llenas de improperios y intercambian puntos de vista, ¿no? Pero da una idea de que el tema está ahí y que pero con nuestros títulos no se meten. Los títulos no se meten. Bueno, muchas gracias Luis Jaime por acompañarnos. Y con ustedes hasta el próximo martes en Cuéntame Otra, y los dejo con Gio Infante en Conducta Impropia.